Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de cómo se produce el eco y cuáles son los factores que intervienen en este fenómeno. El eco es un fenómeno acústico y para saber cómo se produce hay que tener en cuenta una serie de definiciones, tales como la acústica, el sonido, la frecuencia del sonido, el ultrasonido, la difracción, la reflexión, la reverberación y la onda del sonido. Comenzamos con la acústica, que es una parte importante de la física, encargada de estudiar el sonido y su forma de propagación a través de la materia en diferentes medios. Además se encarga de la generación, propagación, almacenamiento y recepción de un sonido, un ultrasonido o un infrasonido. Por otra parte, el sonido se entiende que son ondas de presión que viajan por el aire y están comprendidas en un rango audible para el ser humano promedio sin problemas de escucha. El oído humano es sensible a ondas en un intervalo de frecuencias de 20 Hz a 20.000 Hz. La frecuencia del sonido es la frecuencia en los patrones ondulatorios que produce el sonido, y se obtiene por el número de ciclos en un tiempo determinado. Esto quiere decir que a mayor frecuencia, mayor calidad de imagen, pero menor penetración en el cuerpo. También el ultrasonido es aquel tipo de sonido con una frecuencia mucho mayor y es tan agudo que sobrepasa los 20.000 Hz y el oído humano no logra detectarlo. La difracción es un tipo de interrupción en el sonido, producto de las alteraciones que pueda tener un cuerpo sólido con el que chocan las ondas de sonido, propagándose en todas direcciones. Por otra parte, la reflexión se produce cuando una onda de sonido choca con un objeto sólido, de forma tal que una parte de la energía penetra en el objeto y la otra parte se ve reflejada regresando al origen. Por otra parte, la reverberación es un alargamiento del sonido inicial una vez que la fuente deja de emitirlo, producto de las ondas reflejadas en diferentes puntos, principalmente en espacios cerrados. En otras palabras, es un tipo de eco múltiple. Y finalmente, otro aspecto a tomar en consideración es la onda sonora, que consiste en una onda longitudinal por la cual se transmite el sonido, producto de las variaciones en la presión del medio en que se emite. Para desarrollar esta interrogante se analizará en qué consiste el eco y de qué depende que en algunos sectores sean más pronunciados que en otros. Podemos definir el eco como un fenómeno del sonido que se produce por medio del reflejo de las ondas sonoras que rebotan sobre una superficie sólida. En otras palabras, cuando un sonido moderadamente alto logra impactar contra una superficie sólida, parte de este sonido es remitido de vuelta. Algunas de las condiciones para que se produzca el eco es la distancia en la que es emitido el sonido, el material de la superficie con la que rebota y el cerebro humano que es el que recibe la información. Para que se produzca el eco es necesario encontrarse a una cierta distancia determinada con el objeto con el que rebota el sonido. Por ejemplo, para la voz humana es preciso como mínimo 35 metros para que se puedan oír claramente las sílabas reflejadas. Otro factor importante es el tipo de material con el cual la onda del eco rebota. Esta superficie debe ser dura, ya que si un cuerpo no es lo suficientemente duro, absorberá casi todas las ondas sonoras, y solo muy pocas regresarán al origen. El cerebro humano, a pesar de no ser una propiedad meramente física, sí interviene en la percepción del eco, ya que nuestro cerebro solo puede procesar dicho sonido como algo paralelo al sonido inicial, si se presenta con un cierto retraso. Por lo antes mencionado, se puede entender por qué en diferentes lugares como en los cines o en las iglesias el eco se produce de manera diferente, ya que en los cines las paredes tienen un recubrimiento que permite la absorción del sonido. Caso contrario sucede en las iglesias, donde sus paredes están construidas de materiales compuestos por rocas duras. También es muy común escuchar cómo se producen los ecos en las montañas, ya que, cuando nos encontramos en una fila de cordilleras, es más fácil escuchar el eco, producto del sonido que rebota con las montañas adyacentes, manifestándose más profundo y pronunciado. Los ecos son de gran importancia y utilidad en diferentes áreas, tanto médica como náutica, terrestre y animal.
ya que por medio de estas reflexiones del sonido son capaces de obtener información que está más allá de lo observado a simple vista. Algunos ejemplos de las aplicaciones del eco son la ecolocalización, el sonar, el radar y la ecografía. La primera de estas aplicaciones es la ecolocalización, que se forma a partir de dos conceptos, el eco y la localización. De esta manera, se puede expresar la facultad de percibir el espacio a partir de la percepción de las ondas sonoras que se generan en él. La ecolocalización es de gran utilidad, especialmente en el reino animal, ya que varios animales como los murciélagos y los delfines se apoyan de esta facultad del sonido para poder orientarse y guiarse, ya que pueden detectar la distancia de las paredes y de los demás animales presentes. El sonar es un tipo de dispositivo que envía pulsos de ondas de sonido a través del agua. Cuando estos pulsos golpean los objetos como peces, vegetación o el fondo marino, se reflejan de nuevo hacia la superficie. El radar funciona por medio de vibraciones de sonido, ya que cuando realizan un impulso de radio con vibraciones sónicas, estas rebotan y se reflejan con el objetivo. Este eco en respuesta se recibe por medio de la triangulación de vibraciones, recopilando información, entre ellas la localización y la distancia. Y finalmente, la ecografía se basa en los ultrasonidos, ondas mecánicas sonoras que emiten una vibración u onda sonora que se transmite a través de los tejidos de manera diferente según sus características, composición y distancia al transductor. A su vez, los tejidos emiten una onda de rebote o de eco. Sin nada más que agregar, me despido. Muchas gracias.